Jocelyn Arias y vamos con la palabra de hoy. La palabra de hoy se titula ¿Qué hace la oración unida? Estamos en el libro de Hechos, capítulo 1, versículos del 12 al 14. Padre amado, esta palabra la pusiste y la confirmaste tú, Señor. Todos necesitamos escuchar esta palabra porque todos necesitamos hacer lo que tú nos mandas a hacer en ella. Te doy gracias, Señor. Bendice tu pueblo, bendice tu casa, Señor. Bendice cada persona que la escucha y la pone por obra. En el nombre de Jesús, y el pueblo dice: gloria a Dios. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados subieron al aposento alto donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Jesús había escogido a sus discípulos. Se dedicó a ellos por 3 años. Aparte de todas las enseñanzas recibidas, todo lo que él estaba enseñando a ellos, les había hecho 3 importantes anuncios. ¿Ok? 2 se habían cumplido y faltaba uno. El primero fue acerca de su muerte. El otro fue acerca de su resurrección. Y el otro fue la llegada del Espíritu Santo, el más importante antes de él ascender al cielo. Para esa promesa les manda a estar unidos, a no separarse. Esperaron 10 días allí para que llegara el Espíritu Santo. Y para lograr esa unidad, nada será más importante como estar juntos. Ese es el gran tema de este capítulo. Cuando la oración se hace unida, sucede algo, tiene que suceder algo. Estaban orando unidos al comenzar de la tarde y vieron como el Espíritu Santo se paseó en medio de nosotros. Ese es el gran tema de este capítulo. Cuando la oración se hace unida, sucede algo. Hay poder en la oración unida, hermanos. Hay poder, dígalo usted también. Hay poder en la oración unida, amén, gloria a Dios. ¿Qué hace el poder de la oración unida? La oración unida nos trae de regreso al compromiso inicial, el compromiso que hicimos con Dios. Regresar todos juntos. Esta no fue la verdad antes de la resurrección. Los discípulos, antes de él resucitar, los discípulos fueron dispersados. El temor se apoderó de ellos por cuanto se había acabado todo. Muchos de ellos regresaron a sus antiguos trabajos, a su antigua vida. Se asustaron y pensaron y salieron corriendo. La ausencia temporal de Jesús los había llevado a un estado total de desánimo y de desesperanza. Sin embargo, ahora están otra vez unidos. Y esto es lo que hace la presencia de Jesús en la vida de la iglesia. Jesús les había dicho anteriormente: porque separados de mí nada podéis hacer. Juan 15, versículo 5. ¿Y acaso no es cierto esta verdad entre nosotros? Esto no es cierto, que nosotros no podemos hacer nada separado de Dios. ¿Cuántas veces nos hemos separado del Señor, viviendo otra vez sin tener comunión íntima con Él? ¿Cuántas veces le ha pasado a usted eso? Los discípulos se habían reunido en el monte de los Olivos para despedir a su Señor, pero la orden después de eso era regresar a Jerusalén. El Señor estaba dando órdenes, su líder le estaba dando órdenes. En esta historia tenemos un llamado al compromiso otra vez. El Señor siempre se lo va a recordar. Con mucha frecuencia perdemos el compromiso original desde donde el Señor nos sacó y nos comisionó. Necesitamos regresar a nuestra Jerusalén, pero regresar juntos y unidos. Jesús nos quiere juntos y la mejor manera de hacerlo es a través de su convocación a la oración. Si no le gusta la oración, está mal. Tiene que gustarle,
porque es esencial, es un mandato de parte del Señor. Con frecuencia nos unimos para otras cosas, nos reunimos para celebrar otras cosas. Qué bueno sería hacerlo para celebrar la oración. Regresar con una mente cambiada. ¿Por qué los discípulos preguntaron eso? Hablando del reino de Dios, que si él venía, ellos creían, los judíos creían que Jesucristo venía a libertarlos y que era político, una situación política. Pero el Señor le estaba hablando de algo espiritual. ¿Seguirían ellos todavía pensando en un Mesías nacionalista para Israel? Durante los 40 días después de la resurrección, el tema principal de Jesús fue acerca del reino. Les hablaba del reino. Pero ¿cuál reino? ¿Este reino o el reino de Dios? No les había dado una buena información del reino durante sus 3 años de ministerio, pero así de fácil. Si a ellos que estuvieron con él cara a cara, cuerpo a cuerpo, se desgaritaban, imagínense usted nosotros, que por fe estamos creyendo porque no lo vimos. ¿Se refería Jesús al reino milenial? No sabemos los detalles de aquella conversación que tuvo Jesús durante todo este tiempo, pero sí estamos seguros de la reacción producida en los discípulos respecto a este tema. Para ellos era muy importante el reino de Israel. La mente enfocada en el tema de las cosas terrenales les dominaba, todavía eran carnales. Fueron esclavos, ahora querían ser libres y querían reinar, pero de una manera política, en el gobierno. Querían un líder que los libertara y los hiciera a ellos grandes. El reino al mejor estilo de David estaba latente en sus vidas. Y Jesús, según la visión de los discípulos, era el rey para restaurar el de David, ese reinado en ese tiempo. El estar tan enfocado en las cosas de acá abajo, de la tierra, terrenales, nos aleja del deseo divino de volver a nuestro compromiso inicial. Tenemos que elevarnos y salirnos de nuestra carne y entrar al Espíritu para poder entender lo que Dios quiere. Pero hay algo mejor para la vida espiritual que desear los goces temporales. Podemos tener gozos temporales, podemos celebrar, no es que no podemos hacerlo, pero hay algo mejor. Hay algo mejor para la vida espiritual que desear eso, porque esas cosas son pasajeras. La invitación a estar juntos y hacerlo a través de la oración es mucho mejor que estar en un party bailando y gozándose. Cuando se termine la fiesta, usted vuelve a su situación, a su problema. Para los discípulos significó la llegada del Espíritu Santo. Él les mandó a que fueran al aposento alto porque él tenía la promesa, una promesa que le había hecho: quédense juntos ahí. Pero ellos no entendían, pero obedecieron. Regresar con la más grande esperanza. ¿Cuántos mensajes ha oído acerca de la ascensión de Cristo? Hay muchos mensajes. ¿Sabía usted que después de la resurrección, este hecho es el más grande para nuestra esperanza como cristianos? La resurrección de Cristo es la esperanza del cristiano, porque muchos líderes hubieron y todos murieron y ninguno regresaron, ninguno resucitaron. Solamente Cristo. Dele la gloria a Dios. ¡Aleluya! ¿Sabía usted que cuando oramos, la certeza de su intercesión por nosotros es nuestra más grande promesa? Él está intercediendo por nosotros a la diestra del Padre, por ti y por mí. Y cada vez que tú oras, cada vez que estás orando y clamando, Él está intercediendo por ti. Dale la gloria ahí también. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias. Los discípulos vieron a Cristo durante 40 días después de la resurrección. 40. Pero ahora le verán subiendo al cielo y con ello el cumplimiento de Salmos 24, 8 al 9. ¿Quién es este Rey de gloria? Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de gloria. Durante ese tiempo les habló del reino y les infundió el poder de su resurrección. Pero también les hablaría de su intercesión por ellos cuando estuviera en su presencia.
Eso tuvo que llenar los corazones de los discípulos de una gran manera y de una gran esperanza. Jesús nos enseñó a orar siempre al Padre. Nos dejó un ejemplo con el Padre Nuestro, no a repetirlo automáticamente, sino a usar el Padre Nuestro para que usted entienda cómo orar al Padre. Lo adora primero. No arranque, Padre, necesito que me busque un trabajo. No, así no se ora. Adore a Dios y entonces comience a pedirle lo que usted necesita, a interceder por otros, lo que sea la razón que usted se está reuniendo para orar. Eso lo dijo en Juan 14:13. Muchas religiones tienen sus líderes a quienes invocan en sus oraciones, pero todos ellos murieron y ninguno resucitó. Nuestro líder también se murió, pero él resucitó y ahora es nuestro gran sumo intercesor delante del Padre cuando nosotros oramos. Jesucristo es el único intercesor delante de nuestro Padre. Dale la gloria a Dios. Ninguna imagen pudo quedar más grabada en la mente de los discípulos como la ascensión de... ¿Usted se imagina haber estado ahí? Ver a Jesucristo elevarse al cielo, porque lo vieron, no fue que se lo imaginaron, se lo soñaron, no fue una visión, no fue un éxtasis. Los que estaban allí vieron a Jesús subir, la ascensión del Señor en una nube al cielo mismo. Y eso hay que creerlo por fe. Y aquella escena, en lugar de producir tristeza, produjo gozo, alabanza en ellos. Produjo una unidad gozosa, una obediencia y un regreso al lugar de compromiso. De ahí tenía que iban para otro lugar. Del lugar de compromiso. La iglesia se tiene que comprometer con Dios para trabajar en este reino. Ellos iban a Jerusalén para reunirse con sus hermanos para orar. Esta era la orden que se le había dado. Ellos habían sido llamados para estar unidos en oración porque tenían que esperar por la promesa. ¿Qué pasaría por sus mentes mientras regresaban? ¿Pensarían en las escenas de la última semana del ministerio terrenal de Jesús? ¿Ocurrida en ese mismo lugar? ¿Estaban pensando en eso? ¿Recordarían la enseñanza que dio Jesús, conocida como el discurso de los olivos en Mateo 24:3? En el que explicó las señales del fin del mundo y los acontecimientos que rodearon su regreso. Pasarían por el Getsemaní para recordar las horas de agonía del Señor. ¿Fue esa su oración? Más aún pasarían por el Gólgota, donde crucificaron al Maestro. Lucas nos dice que regresaron gozosos. Después que estaban allí, regresaron con gozo y alabando al Señor. Aunque ellos fueran a esos lugares y vivieran eso de nuevo, regresaron con gozo. Van gozosos a reunirse con sus hermanos para continuar con el compromiso con Dios. Necesitamos la reunión con los hermanos y la oración nos ayudará a esto. Oiga bien, la reunión con los hermanos. Hay que reunirse a orar. Y la oración nos ayudará. La oración unida nos pone juntos en espera de la bendición que viene. Algunos piensan que este aposento alto donde estaban ellos fue el mismo lugar donde Jesús tuvo la última cena con sus discípulos. Algunas personas piensan así. Otros, si esto fuera así, aquel lugar cobraría mucha más importancia para ellos. Pues fue en esa cena donde Jesús les lavó los pies, les habló de quién le entregaría a él. Y fue allí donde él instituyó la Santa Cena del Señor, el memorial con el cual se le recordaría para siempre. La Santa Cena la hacemos y dice en memoria de mí. Hay razones para pensar que aquel lugar era la casa de María. Otros piensan que era la casa de María, la mamá de Juan Marcos, frecuentado por ellos esa casa. Posiblemente aquel fue el lugar donde Pedro fue cuando salió de la cárcel. Y aquel era un lugar de oración. Ese lugar, ese aposento alto, era un lugar que ellos usaban para reunirse a orar. Porque si bien Pedro estaba retenido por Herodes, la iglesia dice en Hechos 12, versículo 5, dice: la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él.
Mis hermanos, las cosas vistas a lo largo del libro de los Hechos, como la llegada del Espíritu Santo, la predicación del Evangelio, los milagros y sanidades, tuvieron mucho que ver con el poder de la oración. Se oró para que descendiera el Espíritu Santo. Se ora para salir a predicar el Evangelio. Se ora por las sanidades y los milagros. La iglesia no puede descuidar su aposento alto. Usted puede tener un lugar donde usted ora, y si no lo puede tener, usted sabe en su espíritu que usted tiene que retirarse donde sea, pero tiene que orar. La falta de poder, las respuestas y de vidas consagradas al Señor se deben a la falta de ir al aposento alto espiritual. Jesús le dio importancia a este aposento, de acuerdo con Mateo 6:6. No descuidemos nuestro aposento de oración. Ahora, la importancia de la perseverancia, de insistir en algo. La orden de Jesús fue precisa. Vayan a Jerusalén y reúnan a sus hermanos. Y eso hicieron ellos. La iglesia reunida allí llegaba a 120 en número. Y dicen que ahí llegaron a haber 500 personas. 500 personas, a ver qué es lo que están buscando, qué es lo que va a pasar. Y se fueron yendo. Se cansaban, le daba sueño, le daba hambre. Se fueron hasta quedaron los 120 que el Señor llamó. Si te vas, si te quedas, si te sientas, si te olvidas del Señor, te lo vas a perder tú, no Él. Pero ¿cuál era la nota distintiva de la iglesia reunida en ese momento? Que todos estos perseveraban unánimes. Nos reunimos para orar por la misma cosa, por cada petición, y una persona dirige, el otro dice amén. Cuando dices amén, estás de acuerdo. Unánimes en oración y ruego. Y Dios tiene que seguir recordándonos esto a nosotros. Este versículo es crucial en la Biblia. Lo fue para ese momento cuando los discípulos quedaron solos sin su maestro. Y lo sigue siendo también para la iglesia de hoy. Hay muchas actividades, muchos congresos, muchos conciertos, muchas cosas. Pero ¿usted ha visto una actividad grande de oración? No. Y seguro la hacen y no va nadie. No somos dados a perseverar unánimes en oración y ruego. Revise su vida de oración y descubrirá que usted ora, nosotros oramos poco. No perseveramos y no siempre rogamos unidos, y eso no está bien. ¿Se da cuenta la importancia de la perseverancia para cualquier propósito en la vida? Si usted está orando por una petición de sanidad, usted va a estar ahí, dale que dale, hasta que usted reciba su milagro. Y es así que tenemos que hacer cuando oramos por cualquier cosa. Todos los textos encontrados en la Biblia apuntan a la perseverancia. ¿Se acuerdan de las parábolas del amigo de la medianoche en Lucas 11? O la viuda y el juez injusto. Fue tanto lo que ella insistió que el juez le dio lo que ella quería para salir de ella. Porque era ahí que estaba la viuda. En Lucas 18. Pablo nos da dos textos para este llamado. Uno es orad sin cesar. Primera de Tesalonicenses 5:17. Y el otro es el de Colosenses 4:2-4. Por cierto, ¿ha notado cómo Lucas habla de las mujeres en ese grupo de oración? Lo mismo podemos decir en la iglesia. Se llena la iglesia de mujeres, se llena las clases de mujeres, se llena el momento de oración de mujeres. Un escritor dijo: la perseverancia es la gran prueba de genuinidad en la vida cristiana. Es una conversión genuina. Amén. La importancia del propósito. ¿Por qué los 11 apóstoles con toda la iglesia perseveraban en oración y ruego? ¿Por qué? ¿Por qué ellos hicieron eso? Porque algo grande iba a suceder. Jesús ya estaba con su Padre en los cielos, pero había una profecía del profeta Joel en Joel 2:28-29 sin cumplirse. Todavía faltaba algo. Jesús les aseguró otra vez su presencia al no dejarlos huérfanos. Le dijo: el Espíritu Santo es el otro consolador, quien sería derramado dentro de muchos días. Se lo dijo.
Y solamente el que creyó quedó ahí para recibirlo. Y es así hoy día también. La oración unánime debe de tener un propósito. Lucas nos da detalles muy interesantes respecto a la espera con propósito. Jesús se apareció a ellos durante 40 días después de la Pascua, como el Pentecostés sucedió 50 días después de la Pascua. Faltaban 10 días para que esto ocurriera y ellos estaban ahí con María. ¿Por qué Jesús no envió al Espíritu Santo apenas se fue al cielo? ¿Por qué no lo envió el segundo, el tercero, el noveno? ¿Por qué esperar 10 días para recibir el Espíritu Santo cuando había tanta gente que se estaban cansando y se estaban rajando? Dios no nos da las cosas cuando nosotros las pedimos, las queremos, sino cuando ellas nos convienen. La oración perseverante no es presionar a Dios. Cuando te convenga, Dios te va a responder tu oración. Dale la gloria, acéptalo, recíbelo, porque es así. Aleluya. La oración favorita de alguna persona es: yo decreto que este púlpito es de oro. Yo decreto o declaro que por esa puerta va a entrar qué sé yo quién. No tiene ni ruego ni perseverancia, decretando para que suceda ahora. No es cuando yo diga, es cuando diga Dios. Dele la gloria. Aleluya. Él tiene la autoridad y el poder, y es en su nombre que nosotros venimos. Es cuando Dios quiere y no nosotros. El Espíritu Santo llegó el día de Pentecostés, el día cuando más gente se reunía en Jerusalén. Y los 3,000 convertidos ese día fueron testigos a sus países después. Pedro predicó como nunca, lleno del Espíritu Santo. Se convirtieron 3,000 personas y fueron a hablar de Cristo. Hubo por lo menos 4 grandes poderes con los que nació la iglesia del primer siglo. El poder de la resurrección, el poder de la oración, el poder del Espíritu Santo y el poder de la predicación de la palabra. De estos 4, el poder de la oración movía a los otros 3. Sin esto no se puede hacer esas cosas. Nada hace más poderosa una iglesia como una vida de oración. Dele el aplauso, déselo, para que usted entienda de una vez por todas que usted tiene que orar. Hay que orar, hay que orar, hay que orar. Sí, pero yo tengo mucho tiempo orando y no sucede nada. Sí, pero ¿cuántas veces que vamos a orar? Usted no entiende. Perseverando en oración. La iglesia del primer siglo comenzó con una iglesia de oración. La pregunta obligada es: ¿ora la iglesia de hoy como la de ayer? Y no estamos hablando de religiosidad. El pueblo de Dios debe ser un pueblo de oración, unido en espíritu y amor, porque somos un solo cuerpo con una sola esperanza, una sola fe, un solo evangelio, un solo Señor, un solo Dios y Padre de todos nosotros. Dele la gloria. Oh, gloria a Dios. Para terminar, mientras los discípulos esperaban la promesa del Padre, estaban todos juntos, unánimes, y así tenemos que estar nosotros. Estaban continuamente entregados a la oración, junto con las mujeres, con María, con la madre de Jesús y con sus hermanos. Qué hermoso cuadro de los redimidos de Cristo, obedeciendo sus instrucciones y siguiendo el ejemplo de la oración. Eso va para todos nosotros. Cuando una iglesia ora unida, el poder del cielo no se hace esperar. ¿Cómo es su vida de oración? No se hace esperar, el poder se manifiesta. ¿Cómo está tu vida de oración? ¿Cómo es? ¿Oramos lo suficiente como iglesia? Nuestro crecimiento espiritual está sujeto a la vida de oración. En la manera que ores y aprendas a orar, vas a madurar en el Señor, en la palabra, y vas a ser útil para Dios. Póngase de pie, levántese, póngase de pie. Dele un aplauso fuerte al Señor. Dele un aplauso al Señor por esta palabra. No se me ponga triste. Gracias por conectarte con nosotros. Si aceptaste a Jesús como tu Señor y Salvador o te reconciliaste, bienvenido a la familia de Dios.
Si has sido bendecido y quieres donar a esta visión para que sigamos predicando la palabra de Dios, lo puedes hacer de estas maneras: entrando a nuestra página web www.centrocristianodeadoracion.org e ir a la sección para donar. O puedes enviar un cheque por correo postal a 209B 75 Street, North Bergen, New Jersey, al nombre de Centro Cristiano de Adoración. Gracias por sembrar en nuestra visión. Síguenos en nuestra página de Facebook, Instagram y YouTube. ¡Hasta la próxima!